Quiero leer en los libros de Samuel, primeramente en el capítulo 4 de 1 Samuel, las referencias a los ancianos de Israel que hay en estos dos libros. 1 Samuel, capítulo 4. Y habló Samuel a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hicieron un análisis equivocado. Ahora pasemos al capítulo 8. Versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Ahora pasemos al capítulo 15. Capítulo 15, versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Ahora pasemos al segundo libro de Samuel, capítulo 3. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora capítulo 5. Versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora capítulo 17, por favor. Segundo Samuel, capítulo 17. Versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y por último, en el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidle: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Hasta allí la lectura, hermanos. Confiamos que el Señor prospere su palabra leída en nuestras almas. Amén. Había una lucha en mi ser pensando en este tema. Es más placentero para nuestras almas cuando Cristo es presentado en sus perfecciones, en sus hermosuras, en la sublimidad de su persona. Y es necesario que Cristo sea administrado al corazón del pueblo de Dios. Por otro lado, hablar de este tema me traía preocupación, porque uno no debe estar inclinado siempre, continuamente, a ver el lado negativo de las cosas. Pero me he animado con lo que acabamos de escuchar de nuestro hermano consiervo, hermano Andrew. ¿Por qué? No me he puesto de acuerdo de antemano con ellos, y esa es mi falta. Estamos a la expectativa de los estudios bíblicos y el Señor no viene antes y nos permite estar. ¿Quién es ese ángel de la iglesia a quien el Señor dirige la carta? Él dice en cada mensaje: escribe al ángel de la iglesia en tal parte. Yo sé que en el comentario del Apocalipsis, en la serie La Biblia Enseña, un muy respetado y estimado siervo del Señor que escribió el artículo, él piensa que es un lenguaje representativo. No es un ángel literal, un ángel, un ser espiritual. La enseñanza de la carta a los Colosenses rebate total y plenamente esa idea. La iglesia, los cristianos, no tenemos relación directa con ángeles, sino con la cabeza. Es la enseñanza de Colosenses. No creo, personalmente, con todo respeto, pues, que sea
un lenguaje representativo del carácter celestial de la iglesia, porque a Juan el Señor le dijo en cada caso, él había dicho, escribe a las iglesias, envíalos a las iglesias y da los nombres de las 7 ciudades donde estaban las iglesias. Pero alguien tenía que recibir esa carta, recibir esa comunicación, ¿no cree usted? Hace muchos años yo estaba en un estudio bíblico sobre ese tema y estaban sentados en la cátedra de Moisés los maestros de las Escrituras. Y cuando uno dijo que era un lenguaje representativo, el que había abierto el estudio dijo no, porque a Juan le fue dicho, escribe y envía al ángel. Si él llegaba el cartero en la ciudad de Éfeso con la carta del Señor para la asamblea en Éfeso y buscaba el ángel de la iglesia y era un lenguaje figurativo, representativo, ¿a quién le iba a entregar la carta? Tenía que ser un hombre, dijo él, que tenía su casa en una de las calles de la ciudad y tenía una dirección a la cual enviarse esa carta. Para mí era la primera vez que yo estaba escuchando ese tipo de discusión, de conversación respetuosa, y fue suficiente, pero con el tiempo me he inclinado a creer eso. ¿Por qué? Porque ángel es una transliteración de la palabra, no es una traducción. La palabra ángel es mensajero. Y hay base bíblica para la interpretación de que se trata de un hombre que transmite el mensaje del Señor, directamente del Señor glorificado a su pueblo, un mensaje en sazón para la situación actual de la asamblea, que marca el rumbo del pueblo del Señor. Daniel capítulo 12 dice eso, los que enseñan la justicia en la congregación van a resplandecer como estrellas a eterna perpetuidad. Y en el Nuevo Testamento la primera mención a una estrella es Mateo 2, la estrella que guió a los magos ¿a dónde? A donde estaba el Señor. Y la última mención a una estrella antes de Apocalipsis es en la pequeña carta de Judas, hablando de los falsos líderes. Los falsos líderes. Y él los compara entre muchas que él usa, él los compara a estrellas errantes que no sirven para marcar el rumbo al nauta en alta mar, sino las estrellas fijas, la Osa Menor, la Osa Mayor, etcétera, que guía a los marineros en el mar. Un verdadero líder que transmite el mensaje del Señor directamente del Señor glorificado al pueblo del Señor es una bendición, marca el rumbo del pueblo de Dios. De modo que, pensando en esto y en lo que leí hace muchos años de los escritos del señor John Nelson Darby, las últimas epístolas que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo fueron 1 Timoteo, la carta a Tito y 2 Timoteo, a un individuo, no como las otras cartas de él que fueron escritas a una asamblea local, a un individuo. Y el Señor, en sus mensajes a las 7 asambleas en Asia Menor, lo envía a través de un individuo. Entonces eso me ha formado en mi cabeza el peso sobre estas referencias a los ancianos de Israel. Los primeros 7 capítulos de 1 Samuel es transición entre el período teocrático y el período de la monarquía, el período de los jueces y el período de los reyes de Israel y de Judá en Reino Unido. Es transición. Samuel surge como resultado de la oración de una mujer piadosa. Era el secreto por el que su esposo había logrado mantener su familia a pesar de sus fallas y de sus faltas. Había mantenido la familia en caminos de piedad
y seguía asistiendo hasta cuando él pudo hacerlo, se pudo hacer. Siguió asistiendo a Silo, al tabernáculo, al templo de Dios en aquel momento, a la habitación de Dios, al santuario de Dios aquí en la tierra. Tenía una mujer espiritual, una mujer de oración, una mujer que conocía bien la Biblia escrita. La Biblia en ese momento era de 5 o máximo 6 libros, pero ella conocía bien las escrituras y conocía al Dios de las escrituras. Eso se ve en su cántico. Y ella hace una oración que mueve el cielo. Seguro que ella hizo ajuste de su oración. Vio la necesidad del pueblo de Dios, necesidad espiritual, y oró que el Señor le diera un hijo para ella dedicarlo al Señor todos los días de su vida. Gracias a Dios por Samuel. Él ungió al primer rey de Israel, Saúl, y ungió al segundo rey. Pero, y es lo que me impacta, las referencias que hemos leído a los ancianos de Israel, y la última fue a los ancianos de Judá, todas nos presentan la condición de los ancianos, de los hombres responsables del pueblo del Señor, de las tribus. Todas nos presentan a ellos en el lado equivocado. Gracias a Dios, hermanos, por los hombres que Dios ha levantado y las mujeres que han respaldado a esos hombres. La obra de Dios en Venezuela ha tenido un carácter especial que Dios imprimió sobre la obra, usando a estos hombres y a estas mujeres que nos han antecedido. Yo me siento que ni siquiera los zapatos de esos hombres yo soy digno de llevar, pero estimamos y damos gracias al Señor y nos humillamos ante Él. Todo depende del liderazgo. El rumbo del pueblo de Dios va a ser mantenido en los caminos rectos del Señor, experimentando su poder, su gloria, su manifestación, sus bendiciones, sus triunfos. Depende es de la dirección, de la guía, de los hombres que van adelante, que presiden. Fíjese cómo va el reloj. En el poco tiempo que me queda, y es culpa mía, resume su ministerio como juez. Está en el nombre que le puso la esposa de Finehés, su hijo, cuando ella dio a luz y después murió. Icabod, la gloria de Israel ha sido traspasada. Eso resume el ministerio de Elí, el sumo sacerdote. El arca del pacto fue llevada. Qué tragedia, para nunca más volver a Silo. Y Dios desechó a Silo, según el Salmo 78, porque había ídolos en Israel, había idolatría. Y Dios soportó y soportó y soportó hasta que intervino y desechó a Silo. Entonces, ¿será porque se sentían animados porque había un profeta hablando, un vidente teniendo visiones de Dios? ¿O será que hubo otra razón? Pero ellos buscaron problemas, la pelea. Ellos fueron los que buscaron la pelea contra los filisteos. Y en la primera escaramuza, 4,000 hombres fueron muertos. ¿Qué hacen ellos cuando regresan y se encuentran con esta tragedia? Lo más lógico sería tirarse sobre el rostro a tierra, llorar, clamar al Señor. Señor, la maldición nunca viene sin causa. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Dónde estamos fallando? Pero ¿qué consejo dieron los ancianos? ¿Por qué será que el Señor ha permitido esto? Mejor entonces buscar el arca del pacto y la traigan para que nos defienda. El símbolo que representaba la presencia del Señor, aún estando presente, no era garantía que la presencia de Dios estuviera con ellos.
se equivocaron en su análisis, no hicieron lo que tenían que hacer. Y hermanos, hay en la cristiandad profesante, y tengo que decir con tristeza, en muchas asambleas, en muchas partes del mundo, se ha sustituido la evidencia del poder de Dios en la asamblea usando otros recursos de la sabiduría humana. Usted sabe lo que se siente con un aparato, una corneta, que se llama, un equipo que suena más allá de la capacidad de resistir nuestros tímpanos. ¡Pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Siempre recuerdo el caso de uno de los militares que está en comunión en la asamblea en Carúpano. Él estaba nuevo y él, cuando era inconverso, no solo otro hermano militar le había hablado el evangelio, sino otro militar que era de una denominación. Y después que el hombre creyó en el Señor y fue transformado, empezó a hablar con su mayor que él, porque era más antiguo que él. Le decía mi mayor, mi sargento mayor. Entonces un día ese otro le dijo: anoche sentimos el poder de Dios en el servicio. Y el hermano nuevo, fervoroso, dijo: oye hermano, hubo mucha gente que se convirtió al Señor después que predicaron el evangelio. Chico, mira, yo mandé a hacer una corneta del tamaño tuyo, porque él es bajito, más bajito que usted, hermano. Una corneta del tamaño tuyo, y cómo sentimos el poder de Dios. Y el querido hermano, aunque era más nuevo que él en los caminos del Señor, se lo quedó mirando y le dijo: mi mayor, voy a tener que hablarle otra vez la palabra. No, chico, y se fue corriendo. Ese es el poder de Dios. Usar los recursos de la sabiduría humana. No, hermanos. Cuando hay derrotas, cuando no estamos viendo almas que se convierten, cuando vemos a personas confesar fe y son débiles, no duran nada. Algo está pasando. Cuando no estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestras reuniones, Él está allí. De nada nos sirve decir en teoría: nosotros somos los que estamos congregados en el nombre del Señor, no tenemos denominación, no pertenecemos a la confusión denominacional. Mateo 18 y 20 es lo que nos guía. Donde están 2 o 3 que han sido congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. De nada sirve tener esa teoría si no estamos en condiciones adecuadas para que el Señor intervenga. Y los hombres de Dios son los que llevan la carga. Yo recuerdo el caso de una asamblea pequeña, no tan pequeña en ese momento, pero que se desapareció en el oriente. Con todo respeto aquí a los orientales. Don Santiago Walmsley me dijo que varias veces don Eduardo Fairfield llegó allí, se congregaban en un local portátil, y en su ministerio, en su enseñanza pública, dijo: aquí hay pecado. Los que conocimos a don Eduardo sabemos cómo se expresaba él. Aquí hay pecado. Aquí hay pecado y no me quieren decir. Y efectivamente, Dios usó una circunstancia de un predicador sanador que vino del Tigre. Pero él era un médico que había que decirle: médico, cúrate a ti mismo, porque él tenía un problema de la vista y usaba anteojos, y también tenía un problema de su piel por el cuello y no se podía sanar ni él mismo. Pero ese tipo se arrastró a la mayoría de los que formaban parte de la asamblea. Estoy hablando con todo respeto y cariño y reverencia delante del Señor, hermano, porque llegamos a amar a la obra del Señor en esos sitios. Y se fueron con ese tipo. A la vuelta de un año, ninguno de ellos estaba siguiendo como cristiano. Se había descubierto que todos ellos andaban en pecado. Había pecado en su vida que no habían sido juzgados, no había sido confesado. Y don Santiago Walmsley me dijo: el Señor permitió eso para limpiar la asamblea. La asamblea dejó de ser, solamente quedó querido hermano don Ángel Díaz y su esposa y otras 4 hermanas,
fieles al Señor. Él era analfabeto, como muchos de ustedes saben, pero cuando estos hombres vinieron tratándole de seducirlo, él dijo: no, compadre, así no nos enseñaron ellos, así no nos enseñaron. Aunque él era analfabeta, pero él conocía, tenía el Espíritu Santo, pues, tenía la unción del Santo y no se dejaba arrastrar. Pero, ¿se da cuenta? Qué triste. Trajeron el arca del pacto. Yo no sé cómo es posible que hombres como Ofni y Finees hayan tomado ese mueble que representaba la presencia, el trono de Dios entre su pueblo, en sus manos sucias, con sus vidas sucias, y lo llevaron al campamento. La explicación más lógica es que ya el Señor no estaba allí. Si el Señor hubiese estado allí morando, lo hubiese matado en el acto. Pero tal era la condición. ¿Usted cree que por tener el símbolo de la presencia de Dios tenían resuelto el problema? En ninguna manera. Fue un desastre completo, tanto que murieron más de 30,000 y se llevaron el arca del pacto a los filisteos. Los ancianos dieron un consejo equivocado. Ahora, esto no es porque yo estoy tirando piedra a alguien, o es un flux cortado a la medida de algún caso que tenga en la mente. No, hermano, es para que sepamos, para que nos humillemos, para que nos humillemos ante la presencia del Señor, como Josué lo hizo cuando fueron derrotados en Ai. Rasgó sus vestidos, se postró ante Dios y derramó su alma ante el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de la petición para que le pusieran rey, aparentemente había una razón válida. Samuel se había equivocado en promover a sus hijos como jueces, aunque lo hacían en el área de Beerseba, no por todo Israel. Pero los ancianos no se pararon en eso. Aprovecharon esa circunstancia triste, trágica. Ese fue un error de Samuel. Esos no eran los hombres adecuados para estar al frente del pueblo de Dios. No eran como él. No tenían el carácter de él. Pero ellos usaron esa circunstancia, esa disyuntiva, para pedir: elígenos rey. Ya tú eres viejo, tus hijos no sirven, elígenos rey. ¿Por qué no dijeron más bien: vamos a buscar hombres que sean idóneos para hacerlo? Y seguimos sometidos a la autoridad y al gobierno de Dios directamente, en la teocracia, Dios gobernando. No, ellos querían parecerse a las naciones. Elígenos un rey como las demás naciones tienen. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que tenemos que dedicarnos a formar la generación de relevo. Dios no improvisa líderes. Hay que dedicarse a formarlos. ¿Cómo es posible que en un cuerpo de presbiterio, en una asamblea, no se haya previsto eso? Don Delfín Rodríguez una vez me refirió que llegó un momento ahí en la calle Sucre, mucho antes que yo naciera, por supuesto, y antes que se formara la asamblea en La Sorpresa, en la cual él fue anciano fundador. Los ancianos, aquellos mayores que sí me acuerdo de ellos, siendo muy pequeños, sí me acuerdo de ellos, que me daba miedo verlos nada más, de lo respetados que eran, y lo serios que eran, y lo bravos que eran. Lo llamaron a él y a otro hermano aparte. Le dijeron: mire, ustedes van a estar aquí con nosotros desde hoy en adelante, sin voz ni voto, calladitos, con nosotros, aprendiendo con nosotros. Está bien. Se dedicaron a formar a estos hombres, la generación de relevo. Ahora, otra cosa: un pecado de otro no justifica el pecado en mí. Eso no es argumento válido ante la presencia del Señor, hermano. Porque otro haya fallado, entonces vamos a hacer esto.
aunque eso no sea la voluntad directiva de Dios. Dios sí tenía propósitos de establecer la monarquía. Él tenía ya previsto hasta el rey que va a encabezar todas las cosas en el misterio de su voluntad. Él tenía por delante, mucho antes que David naciera, Samuel le había dicho a Saúl, le dijo a Saúl, Él va a poner, te va a quitar a ti y va a poner a otro conforme al corazón de Él. Mucho antes que David naciera. Pero no era el tiempo de Dios, no era la forma de hacer la transición. Yo no puedo cometer el error de justificar mi desobediencia a la palabra de Dios, incitando al pueblo de Dios a caminar por otras sendas, copiar otro modelo que no sea el modelo bíblico, justificándolo o pretendiéndolo justificar con las fallas de otros. Sí ha habido fallas, hermano. Ninguna generación del pueblo de Dios ha hecho todo lo que hay que hacer. El reto de la siguiente generación es ser mejor que la otra. Seremos mejores. El doctor Thompson una vez dijo, siendo yo un muchacho, cuando él vivió por un tiempo en Puerto Cabello, tuvimos el privilegio de tenerlo a él y la señora Alicia congregándose en la asamblea allí, cercana a donde ellos vivían. Y señora Alicia llegó a ser maestra de la escuela dominical por varios tiempos mientras ellos vivieron en Puerto Cabello. Y él dijo, jóvenes, es fácil criticar a los ancianos, pero ¿qué harás tú? ¿Cómo te comportarás tú cuando te toque estar en el lugar de ellos, funcionando como anciano? ¿Cómo lo harás tú? Mejor es no criticar, mejor es orar por ellos y pedir al Señor que te ayude a ti a hacerlo mejor que ellos. Qué buena lección que me preservó en mi vida espiritual. Poder ser de ayuda a los hombres que uno sabía han fallado, pero yo no soy mejor que ellos, sino por la gracia de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Hay un hombre por allí dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a decir como Samuel fue instruido, habla, Señor, que tu siervo oye, al costo que fuese tener el gozo como el autor y consumador de la fe, de hacer cumplir, tener el gozo, el disfrute, el agrado de hacer la voluntad de Dios. Sufrió crucifixión, menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de sí. Qué gozo en el tribunal de Cristo, ver al rostro del Señor y que Él vea nuestros rostros y nos diga, bien, buen siervo y fiel. Hay una mujer por allí dispuesta a ser así. Que el Señor nos ayude, nos siga bendiciendo y examinando y corrigiendo y manifestando su gloria entre nosotros.